Continuando, como le estaba comentando, que aparte que tienen que tener fecha y firma del personal que lo está elaborando, también debe de llevar tal vez el visto o la firma de su supervisor como constancia que su jefe lo ha revisado, ¿no? Todos esos puntos, todas esas marcas deben de contener estos papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo deben ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y el alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Si estamos supervisando una parte, debe ser concluida, como en el caso si supervisamos las cuentas por cobrar o pagar, no solo es al análisis de las mismas, si hemos pedido a terceros la confirmación de esos saldos, con esa confirmación prácticamente estaríamos culminando esa parte. No solo podríamos hacer solo de verificar la documentación contable, los registros, sería una sola parte. Tendríamos que culminar con la confirmación de los saldos a través de los terceros. Por ese motivo, estamos hablando que los papeles de trabajo tienen que ser completos y exactos. Y así se pueda sustentar, obviamente, ¿no? Los resultados y las recomendaciones que se presentan en el informe de la auditoría. También estos papeles de trabajo deben redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. ¿Qué estamos queriendo decir con concisión? O sea, que esos papeles de trabajo tienen que ser concisos. También estos papeles de trabajo deben ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Bien. ¿Hasta acá alguna inquietud, muchachos? Bien, entonces, continuemos. En cuanto a los papeles de trabajo, nosotros ya en un momento anterior hemos visto que en cuanto a la evidencia contenida en estos papeles de trabajo, estos deben cumplir algunos requisitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En un momento conversamos sobre estos requisitos de estos papeles de trabajo, que vienen a ser suficiencia, competencia, importancia, pertinencia. ¿Qué hablábamos de estos requisitos? El requisito de suficiencia nos hablaba sobre que será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y las recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Entonces tiene que ser una evidencia objetiva y convincente, puntos claves. En cuanto a la competencia, para que sea competente esta evidencia que el auditor está buscando, deberá ser válida y confiable. Es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias que se está examinando. Otro requisito es que esta evidencia debe ser importante, de importancia.
La información será importante cuando guarde una relación lógica y pertinente y patente con el hecho que desee demostrarse. Y el requisito de pertinencia nos habla que esta evidencia debe ser congruente con los resultados, las conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Esto es muy importante tener en cuenta al momento de estar haciendo el estudio de estas evidencias. Hay que tener presente estos requisitos. Ahora, también hablemos sobre los principios fundamentales de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se considerarán completos cuando reflejan en forma clara los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación que se han utilizado y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y preparación del informe. Además, deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos de juicio y de criterio. Bien. Entonces, cualquier información o cifras contenidas en el informe del auditor deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida que el profesional avanza en su trabajo, debe considerar los problemas que pueden presentarse en la preparación de este informe y anticiparse a incluir en papeles de trabajo, en los papeles de trabajo, los comentarios explicativos a cualquier planilla o análisis preparados durante el trabajo. Porque, bueno, uno puede tener un plan de trabajo, pero al momento que está ya aplicándolos, puede encontrar algo diferente, algo no adecuado. Entonces, va a tener que eso informar al final, pues, en su informe. Entonces, debe de ir haciendo sus comentarios, sus explicaciones dentro de los mismos papeles de trabajo que le van a ayudar al momento de elaborar el informe. Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa. Por consiguiente, se deben incluir en ellos notas, explicaciones que registren en forma completa el trabajo efectuado por el contador público. Las razones que le asistieron para seguir ciertos procedimientos y omitir otros, y su opinión respecto a la calidad de la información detallada. Lo razonable de los controles internos en vigor y la competencia de las personas responsables de las operaciones o registros sujetos a revisión. Estos puntos son muy importantes porque a la hora de dar su informe van a tener que hablar sobre el área y el responsable directo de esta información, de esta ejecución, de esta parte que está siendo auditada. Bien. Ahora, el contenido de estos papeles de trabajo. ¿Qué entendemos por este contenido de estos papeles de trabajo? Los papeles de trabajo deben contener los productos del sistema de información financiera sujetos a examen, desglosados en su mínima unidad de análisis, las técnicas y los procedimientos
que el auditor aplicó. Por lo tanto, estos papeles de trabajo están constituidos por programas de trabajo, planillas con análisis y anotaciones obtenidas en las empresas, las cartas de la confirmación enviadas por terceros, las manifestaciones obtenidas de las compañías, porque en unas ocasiones tenemos las cartas que confirmaron. En otras ocasiones hemos visto que en técnicas nosotros hablamos tal vez con los jefes de cada área y en muchas ocasiones les pedimos sus manifestaciones, ¿verdad? Eso ya lo hemos tocado en técnicas de la auditoría. Entonces, en los papeles de trabajo van a estar conformados por todos estos documentos que participan en estos papeles de trabajo. Entonces, no solo vamos a tener las manifestaciones obtenidas de la compañía, sino también extractos de documentos y registros de esa compañía, planillas con comentarios preparados por el auditor o el Como el fiscal. prof, no sé. También nosotros nos tenemos que tener en cuenta que estos papeles de trabajo están constituidos por memorándums preparados por el auditor o revisor fiscal para exponer algunos hechos que complementan la información de las planillas. Todo este es el contenido de los papeles de trabajo, muchachos. Entonces, como ustedes pueden observar, toda esta información tiene que estar en los papeles de trabajo. Ahora, no solo eso, vamos a tener que ver que hay unos requisitos de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deberán adecuarse a cada trabajo en particular, pero deben poseer las características que les permitan servir de suficiente soporte para demostrar que los estados financieros u otra información sobre los que el auditor independiente o revisor fiscal está emitiendo su opinión concuerden con los registros contables de la compañía o si han sido conciliados con los mismos. Los papeles de trabajo deben dejar expreso que la auditoría ha sido planeada mediante el uso de un plan, un programa y el desempeño de los ayudantes ha sido revisado y también que ha sido supervisado en forma adecuada. Porque nosotros al inicio conversamos que para esto hay un momento que el auditor planifica cómo va a ser su auditoría, ¿verdad, muchachos? Y ahora que ya está ejecutando la auditoría, entonces ya están interviniendo los ayudantes y supervisado por su jefe, y no solo debe de revisar, y estamos viendo que debe llevar el visto de la supervisión. Y eso debe contener los papeles de trabajo. También los papeles de trabajo deben demostrar que la eficiencia del sistema de control interno de la compañía ha sido revisada y evaluada al determinar el alcance y oportunidad de las pruebas a las cuales se limitan los procedimientos de auditoría. Ya hemos visto que para que tenga una mejor visión y pueda elaborar mejor el informe, este auditor pues verifica cómo funciona su control interno de la compañía. Revisa que se haya cumplido 2 políticas de control interno.
para que simplemente dé su informe y a lo mejor sucede que estas políticas no se aplican correctamente. Bien, entonces en cuanto a los papeles de trabajo que ya hemos hablado y que hemos conversado, que van a ser las planillas con los análisis, las cartas de confirmación, todo un proceso, ¿verdad, muchachos? Los extractos de los documentos, las manifestaciones obtenidos, todo, bueno, una cantidad de papeles de trabajo y para poder nosotros trabajarlos mejor, vamos a clasificar estos papeles de trabajo. Bueno, como es un poquito amplio, vamos a ir hablando poco a poco unos temas nada más. La clasificación de estos papeles de trabajo pueden clasificarse desde dos puntos de vista, por su uso y por su contenido. Si nosotros hablamos por el uso de estos papeles de trabajo, vamos a entender que de acuerdo a la utilización que tengan estos papeles de auditoría, en el periodo examinado o en varios periodos de clasificación en archivo de la auditoría o archivo continuo o archivo permanente, o sea, se clasifican de acuerdo a los periodos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué entendemos cuando estamos hablando archivo de auditoría. Bien, el archivo de la auditoría son papeles de uso limitado para una sola auditoría. Se preparan en el transcurso de la misma auditoría y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a las fechas o por periodo a que se trate. En este contenido del archivo de la auditoría puede ser archivo de auditoría, acá tenemos los estados financieros del periodo sujeto a examen del periodo anterior. Que tenemos también acá las hojas de trabajo de los estados financieros sujetos al examen de la auditoría. También tenemos las cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros. Cédulas analíticas y subanalíticas de estas cédulas sumarias. Los resultados de las circulaciones, de las circularizaciones. Circularización es lo que nosotros estamos haciendo circular en la revisión de la auditoría misma. Análisis de las pruebas de auditoría que estamos practicando. Documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría. Entonces, estamos hablando acá del archivo de auditoría, ¿verdad, chicos? Bien. También tenemos el archivo continuo de auditoría. En esta clasificación de estos papeles de trabajo en cuanto a archivo continuo de auditoría, como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente, siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo en el que se preparan,
sino también en ejercicios futuros. Sus datos se refieren normalmente al pasado, al presente y al futuro. Por eso se llama archivo continuo de auditorías, porque son continuos. Normalmente les expliqué que las empresas suelen hacer una auditoría al año y a veces suelen contratar a la misma empresa auditora. Entonces, estos papeles de trabajo sirven de un año para otro. Supongamos que esa empresa analizaba el 2018, el 2019 y posteriormente analizará el 2020. Entonces tiene estos archivos de papeles trabajo continuos de auditoría. Tiene su archivo ya de ese cliente. Por eso estamos hablando de archivo continuo de auditoría, donde se va a referir obviamente a papeles de trabajo del pasado, del presente y le va a ayudar para el futuro. Bien. Este expediente deberá considerarse como parte integrante del conjunto de todos los papeles de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refieren los datos que contiene. También se conoce como el archivo permanente. El contenido del archivo permanente puede ser: ¿qué va a contener estos papeles de trabajo de archivos continuos que vamos a tener acá mencionado? Vamos a tener una breve historia de la compañía, que también ya hemos hablado en las técnicas, ¿verdad, muchachos? En las técnicas de auditoría es siempre la reseña histórica, ¿se acuerdan? Entonces va a formar parte de los papeles de trabajo. La participación de los accionistas. ¿Cómo están conformados esos accionistas? Si han cambiado, van evolucionando, si han sido al inicio 3, si han aumentado accionistas, han disminuido los accionistas, porque de acuerdo a los accionistas cambian las políticas de las empresas. La escritura de constitución y modificación, porque a veces 3 años atrás tuvo una escritura totalmente diferente, a veces al otro año hay aumento de capitales, cambian el gerente, y todo eso está en la escritura de constitución y las modificaciones. Por lo tanto, también tienen que tener como papeles de trabajo si van a dar una opinión de varios ejercicios para que tengan la historia de la empresa. El organigrama, cómo está organizada esa empresa. Los accionistas, quién son el administrador, el gerente, todo eso nosotros lo vemos en un organigrama.